Voy a darte paso a ti con la última noticia que, bueno, que por fin, tras varios días de espera en la Plaza de San Pedro, ha habido fumata blanca sobre la Capilla Sixtina. Nos han dado la Pues noticia sí, de que habemus papam, Carlos. efectivamente, pues yo creo que es otra, quizá la noticia más grande de este último periodo que hemos tenido entre podcasts, y es esa, efectivamente, que tras varios días de espera, pues por fin tenemos fumata blanca sobre la Capilla Sixtina. Y es que, pues ya esta semana, pues se ha elegido, pues tras un breve cónclave, de hecho tan breve que nos ha fastidiado el programa que tenía, por lo menos mi parte, para este programa preparada. Pues tenemos nuevo papa, que es Robert Francis Prevost, y que es conocido ya mundialmente pues, como León XIV. Y que curiosamente pues que habla un perfecto castellano. De hecho, tuvo unas palabras en castellano el día de su nombramiento y es algo de agradecer. Últimamente tenemos suerte, por lo menos cada vez abre el papel, pues podemos entender los discursos por la tele. Y bueno, ¿y qué decir del nuevo Papa? Pues que es estadounidense, y que parece pues que seguirá un poquito la línea pues del Papa Francisco al final. Y que ya digo que es muy importante, que ha visitado España en numerosas ocasiones, aquí ha estado en Valladolid, de hecho, en Ávila, en Madrid, en Castilla y León ha estado, el número de sitios donde más veces ha estado es en Castilla y León. Y bueno, pues esa es la noticia de la semana, que tenemos Papa. Y hablando ya un poquito del Papa, pues me gustaría recordar a la gente un poquito cuál ha sido el proceso este que se sigue, lo que es el cónclave, y hacer un pequeño resumen y analizar un poquito pues, la figura eh, de este nuevo Papa, porque al final, pues, seas o no seas creyente, aunque sea pues durante unos minutos, unas horas, pues todo el mundo miró a Roma. Y porque pues al final la Iglesia Católica pues sigue teniendo un impacto brutal en lo que es todo el desarrollo del mundo. Así que me gustaría pues explicaros un poquito pues hacia dónde va a ir la Iglesia, pues si saber analizar pues cuál va a ser el camino que va a iniciar este nuevo Papa, si va a seguir este camino iniciado por el Papa Francisco, que fue muy controvertido, o si va a ser un cambio de rumbo, un volantazo, y contaros también un poquito pues lo que es pues un poquito cómo se elige a los nuevos papas. Vamos a analizar un poco pues qué es este proceso que se llama el cónclave. Porque al final, pues el cónclave pues, no es simplemente pues, unas elecciones al uso como en el resto de países, sino que es pues, un proceso que mezcla un poco pues, tradición, que mezcla política, espiritualidad y pues también tensión. Al final, pues como os decía antes, pues este cónclave pues, no era un cónclave cualquiera, sino que ha sido pues tras la muerte del Papa Francisco, pues lo que estaba en juego era algo muy grande, que era la dirección al final de la Iglesia para lo que se espera que sean la próxima década, porque recordemos que el Papa León pues tiene 69 años y se espera pues que al menos Dios lo quiera, toquemos madera, como se dice comúnmente, pues Si al será menos un dura un Papa poquillo, ¿no? que dura al menos pues por lo menos 10 años, entonces va a tener un papel importante. Y al final, pues bueno, pues el Papa Francisco, pues con sus luces y sus sombras, pues ha abierto muchos frentes, que ha apostado por una iglesia pues mucho más abierta, más cercana al creyente de a pie y más comprometida pues, con los temas sociales, alejarse un poco de lo mundano y acercarse a la gente. Pero también pues ha dejado muchas heridas abiertas, pues al final desde el debate pues de la sinodalidad de la Iglesia, pues discusiones internas sobre pues moral, sobre el papel de la mujer y el trato pues a colectivos. Entonces, eh, unido pues al mundo más polarizado cada día que tenemos hoy en día, con las guerras, pues una gran crisis de fe que creo que es evidente que hay no solo en Occidente, sino en todo el mundo, pues al final tiene un papel importante este nuevo Papa. Entonces, vamos a hablar pues un poco sobre Robert Francis Prevost, como he dicho, que es conocido ya a partir de ahora como León XIV, pues que nació en Chicago en el año 1955 y como hemos dicho antes, pues tiene 69 años. ¿Y qué es importante? Pues que además de tener la nacionalidad estadounidense, pues también tiene la peruana. Y diréis, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Pues esto es porque el Papa León pasó más de 40 años en Perú, de hecho fue misionero, fue prior provincial también de los agustinos y pues, más tarde fue nombrado obispo. De hecho, hay un vídeo también ahora circulando por las redes de que decía pues, que no iba a llegar nunca a obispo, tal, porque había tenido
intercambio de pareceres, por lo visto, con el Papa y pues no solo fue le nombró obispo, sino también le ha nombrado luego cardenal, así que es algo curioso. Y bueno, ya hablamos de, pues que ya digo que fue un misionero y que hablamos de alguien que conoce muy bien pues lo que es trabajar a pie de calle, ¿no? En comunidades lejos de la riqueza y de la ostentación. Y esto pues le diferencia bastante de la trayectoria de otros cardenales que habían sumado para el papado muy importantes porque al final pues ha tenido un recorrido en la iglesia pues que no ha sido muy mediático, ¿no? No entraba, de hecho, en ninguna de las grandes encuestas que decían en las televisiones y en los medios salía como candidato, pero mira, al final pues ha conseguido hacerse con el papado. Pero sí que hay alguien que aunque a pesar de no ser muy mediático, pues que contaba con un gran respeto dentro del Vaticano. De hecho, en 2023, el Papa Francisco pues, le nombró prefecto del dicasterio de los obispos, que es pues, uno de los cargos más importantes dentro del organigrama eclesial. ¿Por qué? Pues porque era el responsable directo de revisar y proponer los nuevos obispos que se nombraban en todo el mundo. O sea que era un puesto bastante importante. Y comentando, creo que decíamos antes que cómo es la figura de este papa, si va a ser del ala del Papa Francisco o no, se tiene en cuenta que sí, que va a ser un perfil un poco continuista respecto a todas las medidas del Papa Francisco, aunque pues con su propia personalidad. Al final, pues no es un clon del Papa Francisco, pero es deseada, ¿vale? Tiene un estilo más sobrio, es quizás menos espontáneo que el Papa Francisco, como buen argentino que era, y se considera que tiene una visión mucho más pastoral. También le preocupa mucho, al igual que el Papa Francisco, pues todo el tema de la justicia social y el papel que tiene la Iglesia en el mundo mundano, en el mundo de a pie. Y por aquí va un poco la clave de su nombramiento, yo creo, porque al final, cuando se salió al balcón y se anunció pues el nombre papal que tenía, pues León XIV es un nombre, la verdad, que es bastante raro, que es poco usado. Y esto es uno de los motivos, yo creo, que de su nombramiento es, pues, ¿por qué lo eligió? Pues se ha estudiado que es un homenaje, de hecho lo ha dicho él abiertamente en una comida y una... y en una charla que dio a los cardenales por qué lo eligió y fue pues en homenaje directo a su antecesor, que es León XIII, que se le considera uno de los papas más influyentes del siglo XIX, porque fue autor pues, de una encíclica llamada Rerum Novarum, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, lo que quería decir un poco en latín significa que era de las cosas nuevas y fue el primer documento oficial del Vaticano que habló de los derechos de los trabajadores, del salario justo, y como que se mojó un poco el Vaticano en meterse en este mundo mundano. Y por eso el Papa León XIV pues ha salido un poquito, ha escogido este nombre, ¿vale? El Robert Francis. Eh, mm, Hace un poco similitud al problema que se está enfrentando hoy en día, pues que de hecho él tiene varios escritos de que habla un poco que la actualidad es un poco la cuarta revolución industrial, le llama él, pues con todos los avances tecnológicos que está viendo y todo, y la inteligencia artificial, y esta desigualdad creciente que hay, la lucha de clases que se está volviendo un poquito a retomar, y por eso es por lo que escogió este nombre, de hecho. Y al final lo dijo él en una carta pastoral que va a tratar de leer pues, un poquito el presente al final con los ojos del Evangelio y de tratar de que la Iglesia se adecue a los nuevos tiempos. Y esta, pues yo creo que van a ser, una de las claves del futuro pontificado que va a tener el nuevo Papa, porque lo cierto es que León XIV pues no lo tiene nada fácil, porque la Iglesia Católica pues está en un momento de que hay una fractura, yo creo que evidente. Por una parte, pues hay unas comunidades que han abrazado todos estos cambios que había hecho el nuevo Papa Francisco de ese espíritu reformador y, sin embargo, pues hay otros sectores pues mucho más tradicionales que están completamente rechazando este cambio que hizo el Papa Francisco. Y pues en el medio pues está este nuevo Papa, al final pues que viene pues ya digo, pues de una experiencia latinoamericana, de trabajar pues con las clases más pobres y que tendrá que hacer frente pues a estos grandes retos que yo creo que son principalmente cuatro, pues primero, pues este que es la sinodalidad de la Iglesia, pues que es ese proyecto estrella, yo creo que del Papa Francisco, pues de ser una iglesia pues más participativa, menos jerárquica,
donde todo el mundo tuviese cabida dentro de la iglesia, ya si fueran hombres, mujeres, laicos. Y esa es una de las grandes preguntas, sí, saber si León XIV pues, va a mantener esta visión un poquito más moderna, por decirlo así, de la iglesia o no. El segundo papel, el segundo punto importante, pues yo creo que va a ser el papel de la mujer de la iglesia y es un tema que es algo comprometido en muchas parroquias y comunidades porque al final, pues bueno, pues la mujer poco a poco ha ido teniendo más espacio, más voz y más visibilidad en estos ambientes. Y aunque yo creo que el Papa León XIV no va a ser muy proactivo a esto, yo creo que es un papel que tendrá que asumir y a ver qué postura mantiene también sobre este tema. El tercer tema importante, yo creo que también todo el tema de los abusos y la credibilidad de la Iglesia, que al final es una herida que sigue abierta, que Francisco dio pasos muy importantes, siendo muy duro con todo aquel que tuviese cualquier tipo de abusos a menores y todo esto, que yo creo que era necesario. Y León, pues el Papa León va a tener que cerrar, yo creo que este tema, esta parte negra de la historia de la Iglesia y, y seguir, yo creo que la línea del Papa Francisco. Y yo creo que el último problema gordo que tiene la Iglesia hoy en día, pues es un poco esta pérdida de fe y de crecimiento que tiene en toda la parte sur porque, bueno, en Europa y en parte de América del Norte, pues la Iglesia es evidente que está perdiendo fieles. Al revés, en África y en Asia y América Latina, pues siguen creciendo y al final el nuevo Papa pues tiene ese reto de equilibrar pues esta realidad y de saber aunar todas las dos nuevas vertientes de la antigua Iglesia y la nueva Iglesia y saber aunarlas y gobernar esta barca juntos. Y así que, pues eso dicho, pues ahora al nuevo Papa pues le toca lo más difícil, que es gobernar eh, saber escuchar un poquito a todas las partes y saber y tener ese papel, yo creo que reconciliador entre las dos ramas, la más tradicional y la más avanzada de la Iglesia. Y ya digo, no es una tarea fácil, pero creo que es el papel que tiene que hacer y veremos a ver qué nos depara este nuevo Papa. Y yo creo que poco más podemos ya comentar sobre él al final. No sé si tienes algún comentario o no, chicos. Carlos, yo lanzo una pregunta. ¿Por qué el Papa ha elegido León XIV y no Valladolid XIV? ¿Hay un hate aquí a Valladolid o qué pasa? Bueno, sí, han salido memes, de hecho, en las redes ahí de entre León el Pico, entre León y Valladolid, de León 14, Valladolid 0. Pero sí, sí, ya digo, al final de hecho, os recomiendo, cuando murió el Papa Francisco, me estuve viendo la película del Cónclave y os lo recomiendo a todos si no la habéis visto. Que te cuenta un poco, pues eso, un resumen de cómo es el proceso del cónclave y esa lucha de poderes que es evidente que hay dentro de la Iglesia. Y al final en la película lo dice, que todos los cardenales internamente tienen elegido el nombre del Papa y por qué lo van a elegir. Y yo creo que, ya te digo, que está muy bien elegido el nombre del nuevo Papa por este papel, ya digo, eh, pacificador, yo creo que tiene que tener el nuevo Papa en esta nueva sociedad cambiante que hay ahora mismo. Y es un buen homenaje a León XIII y a ese momento que también le tocó vivir, la verdad. Pues sí, totalmente de acuerdo. Tienen unos retos tremendos por delante. Ucrania, India, Pakistán, todo lo que hemos comentado son retos para el Papa, son retos personales para el Papa. No sé si has comentado, Carlos, la formación, digamos, académica del Papa. Ahora no caigo si lo has dicho. Si no, la comento yo porque la Eh, tengo aquí apuntada, que es bastante interesante. no lo he comentado, pero si lo tienes ahí, adelante, sí. Pues fijaos que no es ningún cualquiera académicamente. Es licenciado en matemáticas, tiene una maestría en teología y luego se sacó por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino en Roma los grados canónicos de licenciatura y doctorado. O sea, fijaos que, vamos, tienen unos estudios espectaculares. Ya solo el grado en matemáticas, o la licenciatura en su caso, es una auténtica barbaridad, pero es que además maestría, licenciatura y doctorado. Es una persona muy inteligente, con una gran capacidad intelectual y bueno, y ya particularmente creo que es también un auténtico honor que se haya dirigido a sus fieles en castellano. Eso es
un evento muy, muy importante. Para mí es un auténtico honor. Eso era lo que quería decir, básicamente. Yo creo que todas esas características y esas particularidades, eh, poniéndolas en el contexto de que es una persona que ha venido sin hacer nada de ruido y siendo una persona muy discreta, con ese perfil continuista, pero sin venirse arriba, con ese perfil bajo, pero creo que lo hacen, por lo menos en esta primera impresión, una persona muy humilde, porque realmente no es una persona que alarde o que venga justificándose en base a sus capacidades académicas o en base a su etapa de misionero, etcétera, sino que simplemente, oye, me han elegido, yo soy el que soy y voy a asumir mi papel de la forma más pura y más humilde posible. Yo creo que ha entrado con buen pie y veremos a ver cómo se va desarrollando. Y yo creo que lo han hecho muy bien también los cardenales. Al final sonaba mucho, si os acordáis, pues Robert Sara, que era este cardenal Sí, de raza negra, que era quizás uno de las de ese núcleo duro que tiene todavía la Iglesia de el perfil pues conservador, efectivamente era muy crítico con Francisco. De hecho, Robert Sara, o sea, criticó enormemente pues ese aperturismo que había tenido, ese cambio a la liturgia, quería volver a la liturgia tradicional, al final no hacerla en latín, pero casi. Y ese sector, ese núcleo duro del catolicismo, que creo que sería un error volver a él, de hecho, o sea, la Iglesia tiene que avanzar, está claro, o sea, tiene que ser un ente vivo y abrazar esas nuevas tendencias, esas nuevas realidades. Al final, pues evidentemente hay parejas homosexuales y eso, hay circunstancias personales de la gente que la Iglesia tiene que adaptarse, o sea. Evidentemente, pues si no te adaptas, mueres. Y la Iglesia tiene que ser conocedora de esos nuevos entornos y no puede ponerse una venda delante de los ojos y decir pues que una pareja homosexual, pues por ejemplo, a ojos de la Iglesia no tiene por qué, puede ser cristiana homosexual. Yo creo que no está reñido. Y el Papa Francisco, de hecho, hizo unas declaraciones sobre este tema que causaron una gran conmoción en el mundo. Y yo creo que lo hizo muy bien en ese momento el Papa Francisco y que ha sido muy necesaria esa visión aperturista que tiene la Iglesia hoy en día y que sería volver a dar un paso atrás haber elegido, por ejemplo, digo, a Robert Sara como papa, o sido darse un tiro en el pie directamente de la Iglesia hoy en día, que está mal herida. Recordémoslo que y solo tenéis que ver vuestro entorno de gente joven, cuántos conocéis que vayan a misa diaria, o vamos, no diaria, digo, los domingos. Cada Nada, vez nada. está herida, la Iglesia está herida de muerte y la Iglesia tiene que cambiar para no morir. Y yo creo que la elección, ya digo, de un papa de este núcleo duro hubiese sido quizás la primera punta del ataúd de la iglesia. Así fíjate que que las declaraciones que hizo el Papa Francisco, que fueron las que, bueno, que también son hijos de Dios, todos aquellos que son homosexuales, etcétera, yo creo que también esas declaraciones fueron incluso un alivio para cierto sector de la Iglesia, el hecho de tener al Papa que dio el paso al frente y empezó a ver las cosas en el mundo en el que vivimos y empezó a adecuarse a los tiempos y, y dio ese paso, dio la cara, él fue el que fue para adelante con eso y ahora mismo, claro, una vez dado ese paso, ya es mucho más fácil para el siguiente seguir en esa senda. Entonces, ya no solamente para una persona que sea continuista con esa senda, sino para una persona inteligente mínimamente que quiera calar en esa población en la que ahora mismo no está calando, creo que sentó las bases y yo creo que ha sido positivo. Y creo que el que no lo vea así, creo que es una visión demasiado errónea sobre el mundo en el que vivimos ahora mismo. Y efectivamente la Iglesia se ha ido reconvirtiendo a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Es una institución de hace 2000 años y evidentemente los tiempos han cambiado desde hace 2000 años y siempre se ha tenido que ir reinventando, siempre ha tenido que ver los evangelios desde el prisma de la actualidad, dependiendo del momento en el que se encontrase. Y esa labor es un poco la que creo que ha hecho Francisco y la que debe seguir haciendo León. sí, de hecho, ya digo que ha sido una elección pues inteligente. Pues al final también se llama mucho el cardenal Tagley, que es de procedencia, creo que es filipino.
y una rama un poquito así, un poquito no tan radical como Robert Sala, pero también Pietro Parolin, que era de la rama italiana, que también sonaba bastante fuerte. Y al final, bueno, pues ha sido buscar un poquito, seguir esta línea continuista de Papa Francisco, pero sin ser quizás tan radical como él. Han buscado un papel, pues un poco, por decirlo así, moderado. Ujú. Es decir, la Iglesia ha pegado, aunque la gente no lo vea, la Iglesia ha dado un cambio muy importante con el Papa Francisco, ha pegado un hachazo, por decirlo así, de una manera vulgar, muy fuerte. Y yo creo que han buscado ralentizar un poco para tener un poco contentos a todos. Es decir, ese sector Sí. tradicionalista, no vamos a poner otro radical, ya perdonadme la No expresión, vamos a volver a pegar evidentemente, otro no hachazo. vamos efectivamente con alguien del sector radical del Papa Francisco, por decirlo así, del cardenal Bergoglio, los bergoglianos que se llaman, ¿no? Y vamos a buscar a alguien intermedio, que sea aperturista, que tenga esa visión de poder seguir cambiando la iglesia, pero que tampoco sea alguien alguien decente. Que cause Una Albert una Rivera, por ruptura decirlo interna. así. No vamos a Una poner especie de... ni a Santiago Abascal, ni vamos a poner a Pablo Iglesias, vamos a poner a Albert Rivera, que está en el medio y se va moviendo un poquito, pues en esa línea del medio, un poco buceando Culebreando. culebreando, efectivamente. Y yo creo que ha sido la elección más acertada, la verdad. Pues sí, totalmente de acuerdo.